Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roxana Silva y soy maestra de quinto grado. Trabajo en el distrito de las escuelas públicas de Omaha y soy parte del programa de doble idioma. Me da mucho gusto tener esta oportunidad de apoyar su aprendizaje por este medio, así que espero que les guste el video, que aprendan algo nuevo o que simplemente repasen algo que ya habían aprendido anteriormente con sus maestros. Así que vamos a comenzar. Como pueden ver, el día de hoy vamos a estar trabajando con lectura. Para esto vamos a comenzar a leer un libro de capítulos que se llama Las telarañas de Carlota. Voy a aprovechar este momento para agradecer a Scholastic por permitirnos utilizar sus libros para poder seguir con el aprendizaje así virtualmente. Entonces, se llama Las telarañas de Carlota y lo escribió E.B. White. El autor es E.B. White. ¿Ok? Así que antes de comenzar a leer el libro, vamos a ver lo que es nuestra meta. Para cada lección tendremos una meta como la que está aquí atrás. La veremos al principio de la lección, durante la lección y al final para asegurarnos de que todos estamos logrando llegar al punto en el que se espera que terminemos. En este caso, nuestra meta es, yo puedo identificar el propósito del autor. ¿Ok? Tengo unas palabras subrayadas y una encerrada. Estas palabras son importantes y tenemos que entenderlas para saber qué es lo que se pide de nosotros en esta lección. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar o saber cuál es el propósito. Propósito quiere decir por qué. ¿Ok? Entonces voy a escribir la palabra por qué aquí abajo y ahorita seguimos descifrando nuestra meta. Bueno, yo puedo identificar el propósito del autor. El autor todos sabemos que es la persona que escribió el libro. Entonces queremos saber por qué el autor decidió escribir el libro. ¿Ok? Y para esto vamos a identificar tres razones por las cuales podría haber escrito el libro el autor. ¿Ok? La primera La primera podría ser entretener. ¿Ok? La segunda razón podría ser informar. Y la tercera podría ser persuadir. Disculpen el ruido que hacen los gises, pero son los materiales que tengo disponibles aquí en casa. Así que tapen sus oídos cuando sea necesario. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito más de estas palabras para poder identificar, después de leer este libro, por qué lo escribió el autor, cuál fue el propósito. ¿Ok? Entonces, entretener. Un sinónimo de la palabra entretener sería divertir. Entonces, cuando nosotros vamos al cine es para entretenernos, cuando vemos un programa de televisión es para entretenernos, para pasar el tiempo. Entonces, hay autores que escriben libros simplemente para que te diviertas al leerlos. ¿Ok? La segunda palabra dice informar. Informar se trata de darte datos sobre algún tema que normalmente es un tema de no ficción. ¿Ok? No solamente son datos, pero vamos a utilizar esta palabra para ayudarnos a entender el significado de este propósito. Y la última palabra sería persuadir. Para esta palabra escribí a un lado convencer, que es un sinónimo de la palabra persuadir. Entonces, cuando uno quiere persuadir a alguien, quiere convencerlo de algo. Entonces, vamos a tratar de identificar si este autor escribió el libro para divertirnos, para darnos datos sobre algún tema o para convencernos de su opinión. ¿Ok? Tengan en mente estas tres palabras y cuando estén escuchando el libro, traten de identificar
en qué categoría va quedando mejor nuestro libro. ¿Ok? Entonces, yo puedo identificar el propósito del autor. ¿Para qué escribió el libro? ¿Para entretener, para informar o para persuadir? Y con esto vamos a comenzar el primer capítulo que se llama Antes del desayuno. ¿Ok? ¿A dónde va papá con esa hacha?, preguntó Fern a su madre mientras ponían la mesa para el desayuno. A la cochiquera, replicó la señora Arable. Anoche nacieron unos cerditos. No veo por qué necesita el hacha, continuó Fern, que solo tenía 8 años. Bueno, respondió su madre, uno de los lechones está encanijado, es muy débil y pequeño y jamás llegará a nada, así que tu padre ha decidido acabar con él. ¿Qué quiere decir acabar con él? Mm, quiere ir tal vez a matarlo, ¿verdad? Porque dice que está muy pequeñito y no va a hacer nada del puerquito, pobrecito. ¿Acabar con él?, chilló Fern. ¿Quieres decir que va a matarlo? ¿Y solo porque es más pequeño que los demás? Bueno, con esto vamos a comenzar a leer el libro, el primer capítulo que se llama Antes del desayuno. ¿A dónde va papá con ese hacha?, preguntó Fern a su madre mientras ponían la mesa para el desayuno. A la cochiquera, replicó la señora Arable. Anoche nacieron unos cerditos. No veo por qué necesita el hacha, continuó Fern, que solo tenía 8 años. Bueno, respondió su madre, uno de los lechones está encanijado. Es muy débil y pequeño y jamás llegará a nada. Así que tu padre ha decidido acabar con él. ¿Acabar con él?, chilló Fern. ¿Quieres decir que va a matarlo? ¿Y solo porque es más pequeño que los demás? La señora Arable puso un cuenco de nata sobre la mesa. No grites, Fern, dijo. Tu padre hace bien. De cualquier modo el cerdo morirá, probablemente. Fern apartó una silla de un empujón y corrió afuera. La hierba estaba húmeda y la tierra olía a primavera. Cuando alcanzó a su padre, las playeras de Fern estaban empapadas. Por favor, no lo mates, gritó llorando. Es injusto. El señor Arable se detuvo. Fern, le dijo cariñosamente, tienes que aprender a dominarte. ¿Qué quiere decir dominarte? En esta situación quiere decir controlar tus sentimientos, ¿verdad? Antes de continuar leyendo, les voy a decir lo que me hace pensar esta página. Mientras la estoy leyendo, sigo pensando en estas tres palabras: entretener, informar o persuadir. Hasta ahorita hay dos palabras que vienen a mi mente que podrían quedar con este libro. Para empezar, entretener. Yo creo que este libro me está entreteniendo algo, me tiene enganchada, quiero saber qué es lo que va a pasar. Están hablando de un puerco pequeñito que acaba de nacer y el papá lo quiere matar porque piensa que no les va a servir de nada. Entonces, me tiene entretenida el libro, ¿verdad? La otra palabra sería persuadir, convencer, ¿ok? Esta niña parece que no está de acuerdo con que el padre mate a este puerquito solamente porque es más pequeño que los demás, así que tal vez va a tratar de persuadirlo a no matar los puerquitos, pero si nos ponemos a pensar, hay que recordar que nosotros queremos saber cuál es el propósito del autor, no del personaje del libro. Así que no sabemos bien cuál es el propósito del autor todavía, pero hay que tener eso en mente. Y la razón por la que no mencioné la palabra informar es porque hasta ahorita en lo que yo veo, en realidad no me están dando datos sobre algún tema, solamente es una historia, ¿ok? Así que vamos a continuar en la siguiente página. Les voy a mostrar el dibujito que viene aquí. ¿Ok? Y dice, a dominarme, chilló Fern, es una cuestión de vida o muerte, ¿y tú me dices que me domine? Las lágrimas corrían por las mejillas de la niña. Trató de quitarle a su padre el hacha. Fern, le explicó el señor Arable, yo sé más que tú acerca de criar una camada de cerdos. Uno que nazca débil siempre es causa de problemas. Ahora vete corriendo. Pero es injusto, gritó Fern. No es culpa del cerdito haber nacido tan pequeño. ¿Me habrías matado a mí si yo hubiera sido muy pequeña cuando nací? El señor Arable se sonrió. Pues claro que no, dijo mirando con cariño a su hija, pero esto es diferente.
Una cosa es una niña pequeña y otra muy diferente, un cerdo encanijado. Yo no veo la diferencia, replicó Fern, agarrando todavía el hacha. Este es el caso más terrible de injusticia que yo he conocido. Una curiosa mirada asomó a la cara de John Arable. De acuerdo, dijo, vuélvete a casa y yo te llevaré el lechón. Empezarás por darle el biberón como si fuera un bebé. Ya verás entonces todo el trabajo que eso supone. Cuando media hora más tarde regresó a su casa, el señor Arable llevaba una caja de cartón bajo el brazo. Fern estaba arriba, cambiándose de calzado. La mesa de la cocina estaba preparada para el desayuno y la habitación olía a café, a panceta, a yeso húmedo y al humo de la madera que ardía en el fogón. Déjalo en su silla, dijo la señora Arable, y el señor Arable puso la caja de cartón en el sitio reservado a Fern. Luego se acercó a la pila, se lavó las manos y se las secó en la toalla sin fin. Fern bajó lentamente las escaleras. Sus ojos estaban enrojecidos de tanto llorar. Cuando se acercó a su silla, la caja de cartón se agitó y se oyó el ruido que el lechón hacía al frotarse contra los costados. Fern miró a su padre. Luego levantó la tapa de la caja. Allí dentro, observándola, estaba el cerdito recién nacido. Era blanco. La luz de la mañana traspasaba sus ojeras, volviéndolas de un color rosa. Me voy a tener un poquito otra vez para explicarles un poquito qué tácticas pueden utilizar cuando no entienden algunas palabras. Por ejemplo, en este caso, mencionan varias veces la palabra lechón y cada vez que la vemos están hablando, parece que del puerquito. Entonces dice, vuélvete a casa y yo te llevaré el lechón. Y ella está pidiendo el puerquito. Entonces le dijo a la mamá que pusiera la caja en el sitio de ella. Vamos a ver dónde dice otra vez la palabra. Se oyó el ruido que el lechón hacía al frotarse contra los costados. Entonces, después de ver esta palabra varias veces y usar las palabras alrededor de ella, nos podemos dar cuenta de qué significa. Por ejemplo, después usa una palabra diferente. Dice, ¿dónde está? Levantó la tapa y adentro observándola estaba el cerdito recién nacido. Entonces, lechón y cerdito vendrían siendo la misma palabra. Lechón es un cerdito bebé. ¿Ok? Y seguimos con el cuento. Es tuyo, dijo el señor Arable, salvado de una muerte prematura, y que el Señor me perdone por cometer esta tontería. Fern no podía apartar los ojos del cerdito. Oh, murmuró, miradle, es verdaderamente perfecto. Cerró cuidadosamente la caja. Primero besó a su padre y luego besó a su madre. Después volvió a levantar la tapa y sacó el cerdito apretándolo contra su mejilla. En aquel momento entró en la cocina su hermano, Avery. Avery tenía 10 años. Iba armado. En una mano llevaba una escopeta de aire comprimido y en la otra una daga de madera. Aquí vemos al hermano armado. ¿Quién sabe qué nos podemos imaginar que va a hacer con esas cosas, verdad? ¿Qué es eso? Preguntó. ¿Qué es lo que tiene Fern? Ha traído a desayunar a un invitado, respondió la señora Arable. Avery, lávate las manos y la cara. Vamos a verlo, dijo Avery, dejando su escopeta. ¿Y tú crees que este bicho es un cerdo? Vaya cerdo que no es mayor que una cobaya. Avery, lávate y tómate el desayuno, dijo su madre. Dentro de media hora estará aquí el autobús de la escuela. ¿Me vas a regalar un cerdo a mí también, papá? Preguntó Avery. No, yo solo regalo cerdos a los que madrugan, replicó el señor Arable. Fern se levantó con el día para tratar de librar de injusticias al mundo, y como resultado ahora tiene un cerdito. Y ahí podemos ver a Fern con su cerdito. Desde luego es muy pequeño, pero al fin y al cabo se trata de un cerdo. Eso solo demuestra lo que puede conseguir una persona cuando se levanta temprano. ¡Hala! A desayunar. Pero Fern no podía comer hasta que su cerdito hubiese tomado leche. La señora Arable encontró un biberón con su tetina de goma. Vertió leche tibia en la botella, ajustó la tetina a la boca de ésta y se la entregó a Fern.
Dale su desayuno, dijo. Un minuto más tarde, Fern estaba sentada en el suelo en un rincón de la cocina con su cerdito entre las rodillas, enseñándole a mamar el biberón. El cerdito, aunque menudo, tenía buen apetito y aprendió muy pronto. Oyeron el claxon del autobús que llegaba por la carretera. —¡Corred! —les dijo la señora Arable, quitándole el cerdito a Fern y poniendo en su mano un bollo. Avery se apoderó de su escopeta y de otro bollo. Los niños corrieron hasta la carretera y subieron al autobús. Fern no se fijó en los demás chicos que había dentro. Se sentó, miró por la ventanilla y pensó que este era un mundo maravilloso y que ella era muy afortunada por tener que ocuparse de un cerdito. Cuando el autobús llegó a la escuela, Fern ya le había encontrado nombre, escogiendo el que le pareció más bonito entre los que se le ocurrieron. Se llama Wilbur, murmuró para sí misma. Aún seguía pensando en el cerdito cuando la profesora dijo: Fern, ¿cuál es la capital de Pensilvania? Wilbur, replicó Fern, todavía en las nubes. Sus compañeros se echaron a reír y Fern se ruborizó. ¿Okay? Aquí terminamos con el primer capítulo. Creo que tendremos tiempo de leer uno más, pero antes de continuar con el siguiente capítulo, volvemos a nuestra meta otra vez. Estamos tratando de identificar el propósito del autor, el por qué escribió el cuento. Así que hasta al final del libro vamos a poder identificar bien fijamente el propósito del autor, pero por ahorita nos podemos ir dando una idea de cuál de estas tres opciones es la razón por la que escribió este libro. Hasta ahorita yo, como les informé anteriormente, mi voto es para entretener, ya que más que nada me tiene entretenida este libro, me tiene enganchada, quiero saber qué es lo que va a suceder. No necesariamente me está dando información no estoy aprendiendo sobre algún tema y tampoco me está tratando de persuadir a mí de hacer algo ya. Como pueden ver, ya no sigue tratándose de que la niña lo está tratando de convencer al papá de que el puerquito no debía de morir. Ya esa escena pasó y ahora estamos hablando de cosas diferentes, entonces seguimos más inclinados hacia el propósito de entretener. ¿Ok? Vamos a leer un capítulo más. El siguiente capítulo se llama Wilbur. Como podemos recordar del anterior, Wilbur es el puerquito. Es el nombre que le escogió Fern a su puerquito. Y dice así: Fern quería a Wilbur más que a nada en el mundo. Le gustaba acariciarlo, alimentarlo y dormirlo. Cada mañana, en cuanto se levantaba, calentaba su leche, ajustaba la tetina y sostenía el biberón para que bebiera. Cada tarde, en cuanto el autobús se detenía frente a su casa, saltaba a la carretera y corría a la cocina para prepararle otro biberón. Volvía a darle leche a la hora de cenar y de nuevo antes de irse a la cama. La señora Arable se encargaba de darle un biberón a mediodía, cuando Fern estaba en la escuela. A Wilbur le gustaba la leche y jamás se sentía tan bien como cuando Fern se la calentaba. Permanecía alzado sobre sus patas mirándola con ojos de adoración. Durante los primeros días de su vida, a Wilbur se le permitió vivir en una caja, cerca del fogón de la cocina. Luego, cuando la señora Arable se quejó, fue trasladado a una caja más grande, en la leñera. Una leñera viene de la palabra leña, que es madera, entonces es un lugar donde guardaban la leña. Cuando cumplió 2 semanas, lo llevaron afuera. Era el tiempo en que florecen los manzanos y los días se hacían ya más templados. El señor Arable dispuso especialmente para Wilbur un corralito bajo un manzano con un cajón grande lleno de paja en el que abrió un agujero para que entrara y saliera como le viniera en gana. ¿No tendrá frío por la noche?, preguntó Fern. No, dijo su padre, obsérvalo y fíjate en lo que hace. Con un biberón en la mano, Fern se sentó bajo el manzano dentro del corralito. Wilbur corrió hacia ella y Fern sostuvo la botella mientras el cerdito chupaba. Cuando acabó hasta la última gota, gruñó y adormilado se metió en el cajón. Fern miró por el agujero. Wilbur hurgaba en la paja con su hocico. En muy poco tiempo abrió un túnel en la paja. Se metió en el túnel y desapareció de la vista, completamente cubierto por la paja. Fern se sintió encantada. Se tranquilizó al saber que su cerdito dormía tapado y que estaría calientito.
Aquí está un dibujo de la cajita que le hicieron para que pueda dormir ahí. Cada mañana después del desayuno, Wilbur acompañaba a Fern hasta la carretera y esperaba con ella a que llegase el autobús. Ella le decía adiós con la mano y él se quedaba mirando el autobús hasta que desaparecía en una curva. Mientras Fern se hallaba en la escuela, Wilbur permanecía encerrado en su corralito. Pero en cuanto Fern llegaba a casa por la tarde, lo sacaba y el cerdito la seguía por todas partes. Si iba a la casa, Wilbur iba también. Si subía al piso de arriba, Wilbur se quedaba esperando al pie de la escalera hasta que bajaba. Si sacaba a pasear su muñeca en el cochecito, Wilbur iba detrás. A veces Wilbur se cansaba y entonces Fern lo cogía y lo ponía en el cochecito junto a la muñeca. A Wilbur le gustaba esto, y si estaba muy cansado, cerraba los ojos y se dormía bajo la manta de la muñeca. Aquí lo podemos ver descansando junto a la muñeca. Estaba muy mono con los ojos cerrados porque tenía las pestañas muy largas. La muñeca cerraba también los ojos y Fern empujaba su cochecito muy despacio y con mucho cuidado para no despertar a sus niños. Una tarde de calor, Fern y Avery se pusieron los bañadores y fueron a nadar al arroyo. Wilbur corrió tras Fern. Cuando ella se metió en el arroyo, Wilbur se metió también. Pero el agua le pareció demasiado fría. Así es que mientras los niños nadaban, jugaban y se echaban agua, Wilbur se entretuvo en el barro de la orilla. Allí hacía calor, había humedad y la tierra estaba deliciosamente pegajosa y fangosa. Cada día era un día feliz y cada noche una noche tranquila. Wilbur era lo que los granjeros llamaban un cerdo de primavera, que significa simplemente que nació en esa época del año. Cuando cumplió 5 semanas, el señor Arable dijo que era suficientemente grande para venderlo y que habría que hacerlo. Fern se echó a llorar, pero su padre se mostró firme. El apetito de Wilbur había aumentado. Empezaba a comer sobras de la comida junto con la leche. El señor Arable no estaba dispuesto a alimentarlo por más tiempo. Había vendido ya 10 hermanos y hermanas de Wilbur. Tiene que irse, Fern, dijo. Ya te has entretenido criando un cerdito, pero Wilbur ya no es un bebé y hay que venderlo. Llama a los Zuckerman, sugirió la señora Arable a Fern. Tu tío Homer cría a veces un cerdo, y si Wilbur va a vivir allí, podrás bajar por la carretera y verlo cuando se te antoje. ¿Cuánto dinero debo pedir por él? Preguntó Fern. Bueno, dijo su padre, es canijo. Di a tu tío Homer que tienes un cerdo y que estás dispuesta a vendérselo por $6. A ver qué te responde. Ok, en esta parte me hace pensar que el cuento toma lugar hace mucho tiempo porque están hablando de un puerquito a $6 y pues en estos días sabemos que no costaría esa cantidad de dinero, ¿verdad? Algo fuera del tema, pero solamente lo que me hace pensar esta parte. Pronto se arregló todo. Fern llamó por teléfono y se puso su tía Edith. Tía Edith le gritó a tío Homer, y tío Homer vino al granero y habló con Fern. Cuando supo él que el precio era solo $6, respondió que compraría el cerdo. Al día siguiente sacaron a Wilbur de su casita bajo el manzano. Fue a vivir en un montón de estiércol en la cueva del granero de los Zuckerman. Aquí se termina el segundo capítulo. Como podemos ver, en el primer capítulo ella se apoderó del puerquito, el papá decidió dárselo, pero ahora en este segundo capítulo la tuvieron que convencer de venderlo. Así que la próxima vez vamos a leer el capítulo que se llama Escapada, para que se vayan dando una pequeña idea de qué se va a tratar este capítulo. Pero por hoy como les mencioné al principio, vamos a regresar a nuestra meta para asegurarnos de que logramos entender lo que teníamos que aprender en esta lección. O repasar. Otra vez la meta, yo puedo identificar el propósito del autor. El propósito es por qué escribió el libro. Como ya lo repasamos un par de veces, no nos está dando datos sobre algún tema y tal vez la niña está tratando de persuadir a su padre de algo, el personaje del libro está persuadiendo a otro personaje, pero no es el autor
persuadiéndonos a nosotros directamente. Así que hasta ahorita creo que nos vamos inclinando todavía más con la palabra entretener, o sea que este libro fue escrito nada más para que nosotros podamos, no quiero decir divertirnos en este caso porque se trata de un puerquito que lamentablemente pues quieren venderlo o matarlo, entonces simplemente para mantenernos ocupados en algo para que nuestra mente esté enganchada en un cuento, ¿verdad? Espero que hayan logrado cumplir con esta meta, que hayan entendido lo que es el propósito del autor y cuáles son los tres propósitos principales por los cuales un autor decide escribir un libro. Se trató de lectura a la lección de hoy, pero podemos hacer una conexión con escritura, así que ya vimos que tenemos tres propósitos para escribir. Entonces, tú puedes escribir tu propio cuento, ya sea para entretener a alguien, para informar o para persuadir. Tal vez quieres persuadir a tus padres de alguna cosa, de que te dejen jugar videojuegos, de que te dejen comer sabritas extra o algo así. Quien quita y podrías convencerlos escribiendo un cuento o un ensayo persuasivo. O simplemente puedes escribir un cuento para entretener a tus hermanitos o para entretener a tus padres. También si tienes los materiales disponibles en casa, podrías informarte sobre algún tema como algún animal, un país, un deporte y escribir un ensayo informativo para informar a las personas sobre el tema que tú investigaste, ¿verdad? Otra vez espero que les haya servido y gustado el video, que hayan aprendido algo y estoy emocionada otra vez por seguir ayudándoles a aprender, así que nos vemos en el próximo video. Hasta luego.